Impacto, programa que penetra a lo más íntimo de su corazón. Impacto, programa que cambia el rumbo de su vida. Impacto, programa que le ofrece felicidad, paz y esperanza. Que los minutos siguientes produzcan un impacto glorioso en su vida. Hola, ¿qué tal? Le habla su buen amigo Bruce Del Monte. Pues varias veces he estado en la iglesia del Dr. Carlos Rivas, en San Bartolo, El Salvador. Es una iglesia creciente que comenzó desde la nada hace unos pocos años y ahora tiene una membresía de 5,000 personas y más. Realmente es una iglesia en avivamiento. Y Dios ha utilizado en grande a su siervo, el doctor Carlos Rivas. Vamos escuchando al mismo doctor Carlos Rivas con nosotros. ¿Carlos? Muchas gracias, señor Del Monte. Qué bendición el poder llegar una vez más hasta la intimidad de su hogar, de su casa o de donde quiera que usted nos esté escuchando. Reciba un abrazo fuerte como la esperanza de nuestros pueblos. Hoy quisiera hablar acerca de una iglesia en avivamiento. Este mensaje lo voy a dividir en dos partes y quiero hablar a una iglesia en avivamiento. ¿Cómo entrar en una faceta de avivamiento en la iglesia? En el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo del 1 al 3, encontramos uno de los 7 mensajes que dirige el apóstol Juan a las 7 iglesias del Apocalipsis. El Apocalipsis se escribe a 7 iglesias que son la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. El apóstol le escribe a estas 7 iglesias que quedaban pues en Asia y él es muy enfático en escribirle. Pero hay un mensaje a una de estas iglesias que es la iglesia de Sardis. Miren ustedes cómo le escribe Apocalipsis capítulo 3. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene las 7 espíritus de Dios. A las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no ha hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéndete. Me llama la atención el versículo 1 cuando dice: escribe, yo conozco tus obras, que tienes nombre que vives, pero que estás muerta. ¿Cuántas iglesias están muertas en la actualidad? Están iglesias vacías. En Europa los templos se están vendiendo para discotecas. En otros países se están vendiendo para restaurantes. ¿Por qué? Porque las iglesias están vacías. O de repente hay iglesias en nuestros queridos pueblos que están cayendo en un estado prácticamente solamente de vivir la vida por vivirla. Necesitamos nosotros entrar en un avivamiento espiritual para la iglesia. Pero este avivamiento, como es espiritual, lo producirá únicamente el Espíritu Santo de Dios. Dios está con nosotros. Dios es uno y trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y por eso el apóstol Pablo, cuando saluda a la iglesia de Corinto, al final le dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Necesitamos, para tener una iglesia en avivamiento, que el Espíritu Santo sea el que produzca el avivamiento. En la actualidad, las iglesias necesitamos depender más del auxilio divino del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, en el libro de Joel, capítulo 2, Dios hace una promesa por medio del profeta Joel, que se escribió en el año 835 al 830 a.C. Joel, que significa Jehová es Dios y pertenece a uno de los 12 profetas menores. Es un profeta sacerdotal. Joel hace una profecía 730 años antes de Cristo y dice, oigan lo que dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra. En el libro de Joel se promete el Espíritu Santo. La promesa en el Antiguo Testamento dice que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y también los siervos recibirán el Espíritu Santo. En el libro de Joel, entonces,
Hay una bella promesa que hace el profeta 830 años antes de Cristo. Noten ustedes que solamente el Espíritu Santo es el que produce sueños, el que produce visiones, el que produce metas, el que produce utopías y deseos de vivir. Cuando una iglesia solamente está haciendo liturgia y está haciendo lo que quiere, es una iglesia que ha caído en un estado de muerta, que tienes nombre que vive, pero estás muerta, dice el libro del Apocalipsis. Si usted ha caído solamente en un estado de estar muriendo, yo le invito en el nombre de Jesús que se levante y que venga al Señor a recibir la promesa. Pero esa promesa del Espíritu Santo la hizo también Jesús. En el libro de Lucas capítulo 24 versículo 49 dice: y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de un poder de lo alto. Me llama la palabra poder, me llama la atención, un poder de lo alto. Jesús estaba prometiendo a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén hasta que ellos fueran investidos de un poder de lo alto. Y noten lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 15: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Mora en vosotros y estará en vosotros. Cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo, pero necesitamos traer el Espíritu para que produzca un avivamiento sobrenatural en la iglesia. No os dejaré huérfanos, dijo Jesús. Él prometió el Espíritu Santo. Más adelante dice en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 7: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Estaba prometiendo el Espíritu Santo, y ya el día que iba a ascender al cielo, la ascensión de Cristo, en el versículo 5 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Una iglesia que quiere estar en avivamiento debe de depender del Espíritu, debe tener comunión con el Espíritu Santo, debe recibir al Espíritu y debe creer al Espíritu Santo. Y luego la promesa por excelencia que está en Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Habla de un poder dunamis, habla de un poder sobrenatural, habla de un poder que viene del Espíritu Santo. Después dice que el día de Pentecostés, capítulo 2 de Hechos, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos, y de repente vino del cielo un estruendo como el de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa en que estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaren. Note usted la promesa en el Antiguo Testamento, la promesa de Jesús, la promesa el día de la ascensión, la promesa a los apóstoles, y cómo se manifiesta el Espíritu. ¿Qué empezó a aparecer o qué pasó inmediatamente después que recibieron el Espíritu? El apóstol Pedro, que era tímido, que era un hombre no muy bueno para hablar, no muy elocuente, se pone en pie y dice: entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y habló diciendo: varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras. Y empezó a presentarles el evangelio con poder. Y les dijo: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con la maravillosos prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Y entonces dice que todos se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para recibir el perdón, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Gloria sea a Dios. Me encanta predicar
predicar, ganar almas. Yo soy un evangelista por naturaleza. Tengo corazón de pastor, pero Dios me ha llamado para ser evangelista. Me encanta. ¿Se imaginan ese día cuando 3,000 personas vinieron al altar a reconocer a Jesús? Pero ¿qué es lo que produjo ese avivamiento en la iglesia? ¿Qué es lo que produjo que 3,000 personas recibieran al Señor? No lo produjo la fuerza humana, en la capacidad de usar los medios de comunicación, o el ser muy elocuente, o el ser una persona con mucha música o muy adiestrado en la obra. Lo que produjo ese avivamiento es el poder del Espíritu Santo. Lo que va a mover a nuestras iglesias en donde quiera que nos encontremos es solamente el poder que viene del Espíritu Santo. La iglesia está dotada para que ni siquiera las puertas del infierno prevalezcan en contra de ella. Y usted está llamado y está siendo desafiado para que reciba el Espíritu Santo de poder. Recuerden, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Yo he experimentado esto. En 2 años, el poder del Espíritu Santo ha dado un crecimiento de 3,000 personas. Eso solo lo puede lograr el Espíritu Santo de Dios. Entre en esta aventura maravillosa del Espíritu. Estás escuchando Radio Gracia y Verdad, transmitiendo desde Iquitos, capital de la región Loreto, Amazonía peruana. Mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Una radio cristiana cerca de ti. Será hasta mañana de parte de su buen amigo Bruce Del Monte. Impacto, cantemos elevando la voz. Impacto, tendremos con el pueblo de Dios, con poder de lo alto. Marchemos en la luz del Señor, quien nos da impacto, impacto de amor, impacto, impacto de amor.